Hola, Ia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Quería preguntarte sobre la guerra interna en Colombia, los grupos civiles armados y pues toda la historia de la guerra interna que ha sufrido el país. ¿Podrías contarme, por favor, a profundidad la historia? Claro, la historia del combate alterno en Colombia es extensa y compleja. Comenzó en la mitad del siglo XX y ha involucrado a diversos actores, incluyendo guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas del Estado. Es Para un tema comprenderla triste. bien, es necesario revisar varias etapas clave. En el origen, la violencia, 1958. La historia moderna del conflicto colombiano se remonta a la violencia política que comenzó después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político muy popular, el 9 de abril de 1948. Este evento desató una serie de enfrentamientos entre los dos partidos tradicionales del país, los liberales y los conservadores. Muchos La escuchan lo violencia mismo, política vamos a resultó en relacionarlos. decenas de miles de muertes y desplazamientos. Durante este periodo, muchos campesinos se unieron a las guerrillas como una forma de defensa ante los abusos de los partidos tradicionales, que usaban las armas para mantener el poder. Oh Así my God. nacieron los primeros grupos guerrilleros. GNU, la creación de guerrillas 1960-1970. En los años 60, tras la firma de un acuerdo entre los partidos políticos que puso fin a la violencia de los 50, la violencia, se creó el Frente Nacional. Aunque esta alianza política trajo paz entre los dos grandes partidos, excluyó a otros sectores sociales, especialmente a las fuerzas de izquierda, lo que dio origen a las Mm, guerrillas modernas. oh Entre my los God. grupos más conocidos de esta época se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Movimiento 19 de Abril, M19. Estos grupos fueron influenciados por las ideas marxistas y buscaron inicialmente una revolución armada que reformara profundamente la sociedad colombiana. En sus primeros años, las guerrillas se financiaron principalmente mediante el secuestro y la extorsión. Y los paramilitares y el narcotráfico, Pero sí, entraron todos, 1980-1990. obvio. En los años 80, el narcotráfico se convirtió en un actor crucial en el conflicto. Los carteles de la droga, como el de Medellín y el de Cali, comenzaron a tener una gran influencia en la política y la economía del país. Para proteger sus intereses, muchos terratenientes y políticos comenzaron a crear grupos paramilitares que combatieran a las guerrillas. Los paramilitares, liderados principalmente por figuras como Carlos Castaño, se hicieron conocidos por su brutalidad. Utilizaban métodos terroristas, como masacres y desplazamientos forzados, para Oh, eliminar a cualquier persona que sí, consideraran esa una no me lo amenaza, sabía. incluyendo a civiles, sindicalistas y defensores de derechos humanos. TIRF, la desmovilización del M-19, 1990-1994. En Creo que 1990, se el grupo cruzaron esas guerrillero palabras en M-19 inglés. decidió desmovilizarse y participar en la política, tras el proceso de paz iniciado por el gobierno de César Gaviria. Este proceso fue un hito importante, pues mostró que era posible que un grupo armado dejara las armas y se integrara a la vida política sin perder su influencia. Sin embargo, la desmovilización no terminó con la violencia, ya que los demás grupos guerrilleros como las FARC y el ELN continuaron. El ascenso del paramilitarismo, 1990-2000. A partir de los años 90, los paramilitares se expandieron y comenzaron a tomar más control en diferentes regiones del país. Oh, qué En gran fuerte. parte fueron financiados por el Grupos y más grupos y narcotráfico, más grupos. pero también recibieron apoyo de sectores de la élite Y colombiana empezó y por el ejército. política. Los Oh my God. paramilitares lucharon en contra de las guerrillas, pero también cometieron numerosas violaciones de derechos humanos. En este periodo, Colombia vivió un auge de masacres y desplazamientos forzados. 6. La negociación con las FARC, 1998-2002. En 1998, Proceso de el presidente paz. Andrés Pastrana inició un proceso de paz con las FARC, Oh my God. logrando un acuerdo que les permitió a las guerrillas ocupar un área del país como zona desmilitarizada. Sin embargo, el proceso fracasó debido a las continuas violaciones de los acuerdos por ambas partes y la creciente violencia. En 2002, el presidente Álvaro Uribe, quien fue elegido con una plataforma de seguridad democrática, optó por una política de confrontación directa con los grupos armados, especialmente las FARC. A 7. El enfrentarlos. conflicto en el siglo XXI, 2000-2025. A pesar de los esfuerzos por lograr la paz, el conflicto armado ha continuado durante las dos primeras décadas del siglo XXI. A lo largo de estos años, las FARC, el ELN y otros grupos disidentes han mantenido su lucha. En 2016, finalmente se alcanzó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, lo que resultó en la Oh, creo que se separa a veces, ya como al terminar las cosas. eh, sí, como que al final ya no es capaz de seguir hablando. Dice, el país sigue luchando con las secuelas de décadas de conflicto armado y el camino hacia una paz duradera es un incierto. Este resumen cubre los eventos clave, pero si quieres profundizar en alguna parte en particular, no dudes en preguntarme. Entonces, pues muy interesante la historia. Es muy triste la historia interna de las guerras en Colombia. Y eso, pues, bueno, nos da a reflexionar de que, bueno, ya llevamos muchos años en esta guerra y espero de corazón aprendamos a amarnos en diferencias, aprendamos a amarnos en colores, en altura, en lo que sea, en talla, en lo que sea que estés juzgando al otro, deja de hacerlo porque mira que llevamos muchísima en guerra y seguimos haciéndonos la guerra por un lado y por el otro. Entonces, pues bueno, aquí una historia más, un poquito más de la historia de Colombia. Y recuerden que si tienen alguna pregunta específica para ChatGPT, yo haré el video y pues quedo atento a sus comentarios. Recuerden darle mucho amor al video y la idea aquí es compartir conocimiento e información.